acompaña Diana Sperling. Diana Sperling es filósofa, escritora, docente y doctora en filosofía. Ella estudió filosofía en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, y se doctoró en la Universidad Nacional de Córdoba con una tesis sobre sacrificio y ley. Continuó su formación y estudios sobre judaísmo y estuvo a cargo del Seminario Rabínico Latinoamericano, donde fue docente de filosofía. Así que Diana se caracteriza por esta formación como filósofa, como estudios sobre judaísmo, en estudios sobre judaísmos, y como ella misma señala, la literatura y el psicoanálisis constituyen también sus áreas de interés, cosa que a cualquiera de nosotros habituados a visitar los textos de Diana Sperling no nos extraña lo más mínimo, porque allí están esas influencias: el psicoanálisis, literatura, bueno, por supuesto filosofía. Y yo la invité a Diana en particular para que conversemos sobre temas que son, bueno, están presentes en su especialización, en su tesis de doctorado, y están presentes en varios, no sé si en casi todos sus libros, que son varios, que es ni más ni menos que el tema la ley, la herencia, la parentalidad. Y también después, más adelante, por ahí podemos mencionar a Spinoza, porque bueno, este es un querido amigo de los libros, ¿no es cierto?, que leemos. Así que, Diana, muchas gracias por aceptar la invitación, y ¿cómo te parece que continuemos esta conversación? Hola Martín, primero agradeciéndote la invitación, una conversación siempre es grata con gente amigable y con gente con quien se comparten intereses, así que es un enorme placer para mí. Segundo, quiero aclarar que yo no estuve a cargo del Es seminario. cierto, me confundí allí. No sea cosa de que alguien se sienta herido en su susceptibilidad o bueno, o quedé yo diciendo algo que no hice realmente. Yo tuve una cátedra, yo enseñé De muchos años filosofía. filosofía a gente, adultos que estaban recibiendo formación judía, pero también a futuros rabinos, o sea, a los muchachos y muchachas, porque el seminario pertenece al movimiento conservador del judaísmo, que es el movimiento progresista, a pesar del nombre, donde las mujeres pueden ser Pueden, rabinas, claro. lo cual es, bueno, varias de las rabinas que están actualmente en funciones han sido y son algunas aún alumnas mías, alumnas de filosofía. Así que sí, ese es un cruce, tal como vos le mencionás, muy importante para mí, y no puedo escindir las dos cosas. Yo no puedo pensar los textos bíblicos, por ejemplo, sin una cabeza filosófica, pero tampoco puedo pensar los textos filosóficos sin una cabeza bíblica. Así que me parece que ahí hay, a mí por lo menos se me armó un camino sumamente interesante y sumamente fructífero, y ese es el ámbito donde yo encuentro fuertemente el tema de la ley, ¿no? Justamente, mira, estaba leyendo un libro, ya que en algún momento me sugeriste que podía Sí, sí, mostrar sí. algún libro, pero lo voy a hacer al principio, te voy a Dale, romper como quieras. este es un libro. Ajá. Robert Cover es un ex juez de la Corte Suprema norteamericana, es un jurista, fue realmente una figura muy, muy importante. En los años 80 publica un artículo, él enseñaba en la Universidad de Yale y en Harvard, o sea, un tipo realmente de muchísimo, muchísimo prestigio, formador de juristas, jueces y demás. Él publica un artículo por ahí por los años 80 titulado Nomos y Narrativa. Este libro que yo te estoy mostrando es la traducción al castellano, pero de ese artículo, pero ese artículo conmocionó absolutamente el ámbito jurídico, no judío, sino el ámbito jurídico. Jurídico. Lo interesante de este hombre es que toma
como bibliografía básica para explicar la conjunción de ley y narración, toma el texto bíblico. Interesante. Y da Te varios... cuento, perdón que te interrumpa, te cuento que este autor, Cover y Legendre, son dos autores a los que llegué por intertextualidad con tus textos. ¡Qué bueno! Sí, sí. Eso ya me da una alegría enorme. Mira, yo siempre digo que si lo que uno escribe y lo que uno dice sirve para acercar a la gente a libros interesantes y a bibliografía interesante, misión cumplida, no importa lo que uno escriba, ¿no? Bueno, en realidad son autores que pertenecen a una corriente que se denomina Law and Literature, ley y literatura, donde la postura de ellos es que en la literatura universal a lo largo de los siglos y de los milenios se encuentran muchísimas figuras que tienen que ver con la ley, con el derecho, con lo jurídico y demás. Hay, bueno, una bibliografía infinita, sobre esto no la voy a mencionar ahora, pero por ejemplo, mucha de la narrativa norteamericana del siglo XVIII, cuando se está formando, digamos, la mentalidad americana, estoy pensando en los textos de Melville, en Billy Wood, etcétera, etcétera. Mucha de la narrativa norteamericana, aunque europea, por supuesto, tiene estas características, que a través de una narración, de una novela, de un relato con personajes y qué sé yo, aparecen las figuras de la culpa, de la sanción, del castigo, de la responsabilidad. Y si nos vamos más atrás, tenemos, por ejemplo, los análisis de Jean-Pierre Vernant sobre la tragedia griega, ¿no? Donde comienza, digamos, como dice Walter Benjamin, la tragedia y el derecho empiezan juntas en Atenas. Entonces, estas dos cosas, para decirlo en los términos de Cover, nomos y narrativa, ley y narración, están íntimamente ligadas. Y el texto bíblico es el lugar emblemático donde se muestra que la narrativa es como el soporte ficcional que permite la elaboración de leyes que van a regular la vida de una comunidad que se reconoce proviniendo de esa narrativa, digamos. No porque la narrativa sea verdadera historiográficamente, sino porque, como diría Freud, ahí hay una verdad histórica, no una verdad material, sino una verdad histórica. Y la verdad histórica, digo yo, hace ley. Entonces, me parece que por ahí, bueno, y Legendre, por supuesto, es mi autor, mi jurista de cabecera, tengo todo, Legendre, ya completé mi biblioteca, estoy muy feliz, gracias a queridas alumnas que me fueron trayendo libros de Francia, pero a mí me interesa muchísimo esa vertiente, creo que el tema de la ley, si me permitís entrar ya en el carozo, Claro, sí, cómo no. el tema de la ley es algo fundamental y que las sociedades posmodernas de algún modo pretenden desembarazarse de esto, como que la ley embroma, constriñe, obliga, pero no tiene ningún beneficio porque yo soy grande y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Disculpame que te interrumpa, te digo así porque sé que hay como un delay en el Zoom, viste que es un poquito distinto que el timing del cara a cara y siempre queda un poco intempestiva la acotación. A nomos y a narración, o sea, a ley y a narración, querría, si a vos te parece bien, ahora que avanzás con tu desarrollo, introducir un tercer elemento, y te digo por qué, lectura. Te digo en qué pienso. Pienso en un fragmento, y te digo por qué llegué ahí, la asociación libre que me llevó a pensar en eso. Hablabas de este grupo, no sé si está bien llamarle grupo o denominación, no sé cómo, donde vos trabajabas con los rabinos y las rabinas, que contempla el acceso de ellas a la formación religiosa. Y en esa llegada, en ese trato con la ley que implica la lectura de la ley. Ahora recuerdo un pasaje que leías, que escribiste vos hace un tiempo sobre el Bar Mitzvah y
y hablabas también de las mujeres, de este movimiento progresista del Sí, judaísmo, y decías algo así como que el momento de la lectura de la Torá, sí. a riesgo propio, a cuenta propia, quería decir que aquella persona que leía puede hacerse responsable por ella, es decir, por su propia lectura. Entonces, por eso decía yo, ¿no? O sea, narración ley, supongo que el término lectura, o si vos querés interpretación, ¿no es cierto? Me parece que también podría participar del diálogo. Nada, simplemente esa acotación y te dejo, y me encantaría escuchar. Excelente, te agradezco muchísimo la acotación porque es efectivamente así. Claro, lo interesante, digamos, es que en el judaísmo el rito de pasaje, como hay en toda sociedad laica, religiosa, antigua, moderna, de cualquier lugar del mundo, aunque no los reconozcamos como tal, ¿no? Esos ritos, pero hay rito de pasaje, eh, el rito de pasaje o el pasaje en la adultez es un acto de lectura. A mí esto me parece fantástico, porque la ley, la Torá, digamos, el rollo, ¿no?, que se lee en la sinagoga y yo, eh, es la ley, pero contiene toda esta narrativa que estamos diciendo, ¿no? Pero lo raro, lo curioso, lo original, diría yo, es que hasta la edad, hasta los 13 años para los chicos, 12 años para las chicas, nosotros siempre somos un poco más precoces, ¿no? Los padres son los adultos responsables por el niño. Entonces, ¿cómo aprende el niño la ley? Esto en cualquier cultura, porque el papá le dice no, digamos, o porque se le prohíbe desde un lugar de adulto. En el momento del Bar Mitzvah, que no necesita de la ceremonia pública, simplemente se es o se alcanza el estatuto de Bar Mitzvah al cumplir los 13 años. Pero es interesante que esto se haga público porque es un modo también de legitimar ante la comunidad. Esto es lo que tiene de rito, ¿no? En ese momento el chico por primera vez lee por su cuenta. La emoción del chico que sube al púlpito, digamos, ¿no? Y abre el rollo y lee, te juro, se me pone la piel de gallina cuando te lo cuento. Lo he vivido con mis hijos y es realmente un momento muy conmocionante. Y lee, y lo más habitual es que el rabino o la rabina o la persona a cargo, después de la lectura, le pregunte al chico, ¿y vos qué entendiste de esto que se leyó? ¿Qué tiene que ver con vos? ¿En qué influye en tu vida? Siendo que parece un relato de algo, viste, no sé, un cuento antiguo que no tiene nada que ver con uno. Sin embargo, es esa entrada a través de la lectura que, como digo, se entra a la ley mediante una narrativa de la cual uno se considera heredero. Eso habilita al chico a posicionarse como lector. Entonces, un bar mitzvah es un lector que tiene el derecho de acceder al texto por propia cuenta. Todo esto es muy simbólico porque nadie va a creer que a los 13 años un pibe puede decidir todas las acciones de su vida ni nada por el estilo, pero ya tiene un involucramiento directo. No puede echarle la culpa a otro, ¿viste? No, mi papá, mi mamá no me dejan. No, no, no. Ahora, flaco, hacete cargo de esto que te involucra, que te incumbe y de lo cual formás parte y que a su vez, de algún modo, estás obligado a continuar como transmisión. Esta es la forma de la transmisión. Me parece que se da ahí en acto, en presencia, de cuerpo presente, porque el lector es un cuerpo presente. ¿Sí? El acto de la lectura es un acto físico, no es solo un acto mental. Entonces sí, es muy, muy pertinente tu observación, Martín. Bueno, se apuesta a la inauguración de un espacio de responsabilidad subjetiva, ¿no? Para que pueda venir alguien a ejercerla, digamos, algo así. Exacto. ¿No?
esa es la idea. La idea es que en algún momento, perdón, estoy tratando de Sí. de prender mi aire acondicionado, cosa que no siempre Sí. es una maniobra exitosa. Ahí está. Sí, la idea es que, primero, que ese niño o niña ya nacen en un mundo con una determinada carga simbólica de los rituales, del Shabbat o de la cena de Pesaj, no importa, cada uno a su manera, con lo que tiene, con lo que puede, como le han enseñado o como fue aprendiendo o fabricando versiones, digamos, de la tradición de la que proviene, ¿no? Quiere decir que no es que el chico de golpe cae en un mundo que, uy, ¿y ahora qué hago con esto? Sino que todo eso que fue mamando, como mamamos todos al nacer, desde el hecho mismo de que ya somos narrados desde antes de nacer. Somos seres narrados, somos seres contados, contados en el doble sentido, contados en una sucesión y contados como forma de un relato que nos liga con las generaciones anteriores, ¿no? Y con algo de lo común, de una lengua, de unos textos fundantes, de ciertos valores, etc. Entonces, cuando llega el momento del bar o del bat mitzvah, ese chico o esa chica ya tiene un bagaje, simplemente que ese bagaje, de la misma manera que cuando un chico sale de la escuela secundaria, hasta ese momento, no sé, los padres somos un poco los que guiamos o vigilamos, que haga la tarea, que se prepare para el examen. Entraste a la facultad, arreglate, ¿no? Quiero decir, son etapas en esta especie de despegue y de crecimiento, donde después cada uno hará lo que pueda con eso. Me parece que esto es muy importante también rescatarlo, porque hay gente que cree que, no sé, que estas ceremonias o que estos rituales te obligan a hacer de una determinada manera o a leer los textos de una determinada manera. Ayer una alumna me preguntaba, pero ¿cómo sé yo que la interpretación que hace que es absolutamente diferente a la mía, ¿cómo sé cuál es la verdadera? Entonces, lo primero que le dije es, en el judaísmo no hay papa. No hay papa. Hay papás, pero no hay papa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada movimiento tiene su legislación y aprueba o desaprueba determinadas cosas y uno en general se inscribe dentro de cierta corriente y tiene cierta libertad de interpretar muchas cosas, muchos preceptos, muchas de estas normativas que regulan la vida diaria, la vida, todos tenemos normativas, todos, como diría Kant, todos tenemos máximas de la vida diaria. Nadie empieza cada día preguntándose, ¿y hoy cómo hago las cosas? Ya tenemos, digamos, digamos, un aparato que funciona, ¿no? En cualquier cultura. Esto no tiene nada que ver con lo religioso. Me parece que es importante destacarlo, ¿no? Entonces digo, para cerrar un poquito esto. Primero, no hay papa, quiere decir que no hay un garante absoluto de la verdad, sino que los sabios o las personas autorizadas de cada grupo, de cada movimiento, dirán esto se puede, no se puede. Se puede viajar en Shabbat, para algunos sí, para otros no. Ok, ponele. Pero además, si hay algo que habilita esta tradición, es la pregunta, la duda, la discusión, la inquietud, concretamente la interpretación. La Entonces, interpretación. la interpretación, pero interpretar, mira, a mí me gusta mucho una frase de Lacan, que dice, el límite de la interpretación es la letra. No es que podés decir cualquier verdura, no, a mí me parece que es así. No. Tenés que tener los elementos, las herramientas, los conocimientos, y aquí ya estamos rozando Spinoza, ¿eh? Sí, bueno. Es clave esto. Bien. Para Antes, poder...
meterte con el texto, ¿no? Sí. Está mencionado entonces, ok, interpretación, la letra como límite. Decías recién de lo cotidiano, los padres somos los que orientamos durante el secundario. La pregunta, ¿padres y legalidad y padres y parentalidad es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Cómo No, yo no podemos creo que sean pensar? sinónimos, pero están indisolublemente ligados. Desde el psicoanálisis, esto es clarísimo, ahora que se le dé bola o no es otro asunto. Pero digo, cuando Lacan, por ejemplo, habla de la función paterna, de la metáfora paterna, del nombre del padre, estoy diciendo un poco términos que más o menos se oyen, se conocen, no estoy diciendo nada demasiado esotérico. Habla del lugar del que dice no. Y agrega una frase de Legendre. Legendre dice: la deuda de todo padre para con su hijo es ingresarlo a lo prohibido. Ingresarlo a lo prohibido. Si no, no hay constitución subjetiva. Entonces, creo que, para decirlo muy en sencillo, la función paterna, sea quien fuere el que desempeñe esa función, la función paterna es transmitir la ley. Punto. Cuando Y la ley es la te sí. escuchaba decir esta frase de Legendre, ¿no? Cuando que es introducir al hijo en lo prohibido, y recuerdo la frase de Lacan respecto de que la función del padre une un deseo con una ley, ¿no? Sí, Introduce la cuestión de la ley y el deseo. ¿No? es que no es lo uno sin lo otro. En el año 2001 yo organicé un coloquio internacional y multidisciplinario que titulé Deseo de Ley. Ajá. De afané a Lacan, obviamente. Escúchame, ¿cuándo lo hiciste, Diana? 2001. Yo estuve ahí. Yo estuve, hacía poco que me dedicaba a la clínica psicoanalítica y participé como asistente, fui a escuchar a mis colegas. Sí, sí. Fue Muy muy interesante, impactante, muy muy impactante, muy impactante. impactante. Lo hice con un grupo de amigos, primero eran alumnos míos, después se convirtieron en pares, en colegas, en amigos, y organizamos este coloquio sin un peso, partido por la mitad, no entiendo todavía cómo pudimos hacerlo, nos donaron ¿Dónde era? ¿En el Museo en el Roca? seminario rabínico, no, Ahí. Sí, 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 sí. en el seminario rabínico, que nos ofreció, nos prestó las instalaciones un día que no había clases, se hizo un domingo, y bueno, hubo montones de gente, tuvimos intervenciones extraordinarias de invitados del exterior de primerísimo Sí, sí, nivel. me acuerdo, me acuerdo. Lo queríamos traer a Legendre, pero Legendre nos dijo que ya no viajaba porque estaba muy mayor y bueno. Yo en ese momento estaba en una cátedra de psicoanálisis, Mira. ahora estoy en otra, hace 20 años, pero en ese momento estaba en una cátedra que era de la profesora Irene Friedenthal, en la Bueno, UBA, Irene, por supuesto, y te diría participó. que fuimos 10 o 12 docentes de su cátedra, fuimos a Claro, participar, Irene, Claudio Glassman, claro, sí, bueno, sí. mi queridísimo amigo fallecido David Creyes, Carlos Bach, Edgardo Aimovich, Perla Sne, te estoy hablando de un equipo muy, muy polenta, que, bueno, se sumaron, y Juan Ritbo, en fin, gente de primerísimo nivel con los cuales armé este coloquio, y que fue extraordinario el éxito, porque se llenó, no entendemos cómo, justo Sí, en sí. ese año tan Me problemático, acuerdo, me pero bueno, acuerdo. la idea era cruzar esto, ¿no? Deseo y ley, porque se instituyen simultánea y mutuamente, digamos. Y yo sigo trabajando en esa línea, ¿no? Ajá. Sigo trabajando así, claro. Interesante. Pero, Interesante, fundamental, se articula deseo, sexualidad, padre. Bueno, no sé, digamos, claro, no sé si claro. hay algo más, está el psicoanálisis ahí. Digamos. Bueno, claro, por supuesto, está el psicoanálisis, está el derecho.
el derecho hasta ahora no le ha dado demasiada bolilla a esta cuestión, pero a mí me parece que es fundamental cruzar derecho y psicoanálisis, si querés, o filosofía del derecho y psicoanálisis, porque me parece que ahí hay una coyuntura, ¿no? Una conjunción, una articulación de dos cuestiones que son absolutamente fundamentales. Por eso, a mí, una de las cosas que me preocupan en la actualidad es que todo el tema de la filiación está como desteñido, desvaído, porque como cada uno se supone que hace lo que quiere y que no tiene que respetar ninguna ley. Bueno, tener hijos no es más una cuestión de transmisión y legalidad, sino de satisfacer, casi diría, antojos narcisistas, sin ninguna conciencia del precio que esos hijos van a pagar. Como dice de nuevo Legendre, perdón que lo vuelvo a citar, pero es tan importante, dice, estamos haciendo pagar a nuestros hijos el precio de nuestro narcisismo y nuestra omnipotencia. Creer que podemos todo, que no hay ningún límite, que no hay ningún freno, que no hay ningún coto, sino que todo lo que queremos podemos, casi mágicamente, eso va a dar como resultado generaciones de hijos locos. Así lo dice, ¿eh? Es tremendo esto. Tremendo, tremendo. Y Pero hay que darle... escuchándote a vos, bueno, porque escucho la frase de Legendre con la cual vos acordás, ¿no es cierto? Y con la cual yo también acuerdo. Y se me arma esta pregunta, escuchando eso, que es la siguiente. De acuerdo, la filiación, la transmisión, ¿no es cierto? Filiatoria, con una linealidad, direccionalidad padre-hijos, supone algo que no se reduzca solamente al narcisismo de los padres proyectados en esas criaturas. Ahora, me pregunto, pero ¿es posible que eso, se puede pensar esa transmisión sin esa cuota de narcisismo, no sé cómo llamarle, primario o Ya, inmanente? No sé me cómo parece decirlo. que, claro, vos introducís una palabra fundamental, que es cuota. Claro. Una cosa es la cuota, un rasgo, digamos. Todos tenemos rasgos narcisistas, esquizo, deliroide, no sé, lo que quieras. Una cosa es un rasgo dentro de una estructura donde las cosas más o menos funcionan, y otra cosa es que eso ocupe todo el campo, ¿no? Mira, yo estaba releyendo, no lo tengo a mano por acá, releyendo un libro de una muy querida amiga, una psicoanalista que vive en España, Elina Wessler. El libro se llama Herencias, lo editó Letra Viva hace unos años, y me topé, así hojeándolo, me topé con un párrafo que habla de las madres, y que cuando no hay una figura tercera, digamos, como objeto del deseo de la madre, sino que la madre se vuelca única y exclusivamente hacia el hijo en una, a mi modo de ver, esto lo digo yo, malísima interpretación de la frase del sintagma deseo de hijo, que ahora circula tanto. Cuando no hay ese tercero que de algún modo despega al hijo de la madre, sea quien fuere el tercero, no importa qué, pero que cumple esa función, ese deseo se vuelve mortífero, como bien nos enseña la tragedia. Yocasta, Medea. Esto está en el libro de Lina y yo lo retomo y lo comento. Quiero buscar este libro. Mirá, lo tengo acá. Ahí está. Sí, Herencia. sí. ¿Sí? Es un librito hermoso, además Lina es poeta y escribe maravillosamente, lo cual siempre se agradece, ¿no? Especialmente para tratar temas tan complejos. Entonces, Claro. me parece que, a ver, ¿qué hace la ley? La ley separa. La ley separa. Primera definición. Segundo, reparte poder. Impide que uno sea el que se queda con todo.
A eso, digamos, en términos formales, como le gustaría a Kant, a eso podemos llamar ley. Para empezar, ¿no? Después vemos los contenidos, las leyes positivas, no es eso lo que me importa. Me importa la ley simbólica o la ley formal en tanto función separadora y función que acota la omnipotencia. Si eso no se transmite al hijo, es decir, si el hijo no queda inscrito en esa conjunción, digamos, de conductas, de principios, de actitudes y demás que le dicen que no a ciertas cosas, y donde el hijo puede advertir que él no llena por completo el supuesto deseo, pongo comillas, porque ahí la palabra deseo me parece que es inadecuada, pero la digo porque se repite mucho, el deseo de la madre. Si el hijo no se separa de ese lugar, es, como dice Lina, es mortífero. Quiero decir, y retomo acá algunos postulados de Philippe Julian, en un librito chiquitito muy lindo que se llama Dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Retomando la frase bíblica. Si no educamos a nuestros hijos, si no los formamos en la posibilidad de que nos abandonen y que sigan su camino para formar otra pareja, si los retenemos como el objeto de llenado, eso es mortífero. Entonces, ¿cuál es para mí la clave en esto? El deseo de la madre está dirigido al padre de la criatura, no a la criatura. La criatura es el fruto de ese deseo de dos seres de una misma generación, dos adultos. Entonces, yo he tenido discusiones, he dado seminarios y conferencias donde más de una persona se levanta muy indignada. Bueno, pero yo quiero tener un hijo, no me importa si tengo pareja o no. Ok. Respeto enormemente que uno quiera tener un hijo, pero en esas condiciones donde se le veda al hijo el lugar de un padre, es decir, que haya un padre en su constitución psíquica, no me importa que el padre esté o no presente, pueden estarlo. Puede haber abandonado a la madre, puede haber sido el amor de una noche, puede haber sido, no sé, efecto de una borrachera, no importa. Pero hay algo que se llama el señor tal, Carlos Alberto Padre, que cumple una función en la estructura psíquica de esa criatura, que después lo odie, no sé, lo insulte, lo busque, lo extrañe, lo quiera recuperar, no me importa. Pero esa triangulación, me parece, ahí es donde se articula deseo y ley. Porque si el deseo de la madre no está abrochado, ligado a la ley, sino que es supuestamente un deseo salvaje, digamos, ese chico corre un destino espantoso, me parece a mí. Entonces, me parece que ahí queda claro que deseo y ley se configuran mutuamente. Y esto es todo el núcleo de la parentalidad y de la filiación. Esto es filiación, inscribir al hijo en un lugar sucesorio para a su vez ser expulsado de esa pareja y tener su vida más adelante, buscar su propio... La exogamia, digamos, ¿no? Esto que también cuenta Freud en Tótem y Tabú, digo, no es nada, no estoy inventando nada, ¿no? No, y el problema, lo que vos estás contando es como, es un problema que los analistas nos encontramos todos los días en el consultorio, ¿no? O sea, es muy frecuente. Y me parece que quienes no conocemos hoy en día mujeres que, bueno, además está esta cuestión de la sensación de vencimiento respecto de la etapa fértil, ¿no es cierto? Sí. La búsqueda, el tiempo que ha pasado con alguna pareja, dos o tres parejas que no han prosperado en el sentido de dar como frutos hijos,
y de repente la mujer se encuentra tal vez con 40 o 40 y pico, sin ser madre, y bueno, con muchas ganas de hacer lo que fuere necesario. Y es cierto que a veces no hay un partener que acompañe, ¿no? Claro. Sí. Sí, es muy complejo el tema. Y por otra parte, mira, pensaba en algo que hace poquito leía, que es una página, no sé si la has visto, que se llama Modamily. ¿Cómo es? Modamily.com. Creo que No. tiene UK, creo que es un sitio del Reino Unido, pero que bueno, está en la internet, por lo tanto es para todos, que tiene una propuesta de coparentalidad. Gente Acá que... también hay, ¿eh? Sí. Acá también hay. Ah, mirá vos, claro. Es una iniciativa que se ve que tendrá varios grupos que lo han hecho, que donde se junta gente, donde los miembros no pretenden, los que participan no pretenden una relación afectiva, pero que es una sociedad para crear un hijo entre dos adultos, digamos. Sí, es como comprarse un auto. Sí. Es una sociedad, vos lo Una dijiste bien, pero es sociedad. una sociedad. Bueno, pero también el matrimonio conyugal es una sociedad, ¿no es cierto? Hay algunos otros ingredientes. Sí, por supuesto, por Digo, supuesto. a ver, de nuevo la cuestión del deseo. En un matrimonio hay, por supuesto, una sociedad, pero supuestamente hay un deseo entre pares. Hay un deseo. O sea, yo me caliento con un señor, puede que me case o puede que no, digamos. Después la sociedad conyugal es un tema de los bienes, de la obra social, de las propiedades, es otro tema. Pero, digamos, en principio esa unión entre dos pares, de la cual como efecto y consecuencia nace un hijo, o no, pero puede nacer, me parece que la configuración es totalmente distinta a si yo llamo a un partner, a un copadre, porque ahí no hay ningún deseo, el deseo es No, hacia el hijo. no, incluso Y ponen como esto, condición que no haya una relación afectiva entre ellos, claro. claro, y a mí me parece, la verdad, siniestro. O sea, Ajá. eh, ¿Y cómo conversa con esto, Diana? Pregunto, ¿funciona como contraejemplo o por lo menos, no sé, como algo distinto, algo para, no sé cómo hacerlo jugar en una especie de pensamiento polémico? Eh, Esos matrimonios donde hay hijos, pero no necesariamente funciona el deseo, sino que hay otro tipo de, no sé cómo llamarle, mandato, sociedad para el mal, matrimonio crónico, no sé cómo decirle, donde evidentemente tienen relaciones, él y ella, eso da como fruto hijos, pero si uno le pregunta a los cónyuges, no están satisfechos, o ella no tiene orgasmos, o él se satisface afuera con otras mujeres. ¿Cómo es la cosa ahí? esos son los avatares de la vida, del amor, de la vida afectiva. Es decir, yo estoy en mi tercer matrimonio, ¿vio? Eh, Soy muy feliz ahora, pero he tenido momentos muy felices y momentos muy desgraciados en otros matrimonios. Eh, ¿Qué sé yo? Digo, me parece que no estoy haciendo propaganda de la felicidad de la pareja, porque uno puede sentir deseo una noche y quedar embarazada y ese tipo después lo querés reventar, lo querés matar, no lo ves nunca más. No me importa, quiero decir, lo que estoy diciendo es que la pareja, sea cual fuere su condición, los componentes, no me importa, no estoy diciendo ni siquiera que tiene que ser un hombre y una mujer, ni nada por el estilo. Digo que hay una lógica de lazo intrageneracional, que Claro, no es claro. un contrato comercial. Mira, esto lo trata maravillosamente Jean-Claude Milner en un librito de hace unos, no sé, 20 y pico de años, las inclinaciones criminales de la Europa democrática. Editó Manantial, bueno, a mí me gusta mucho Milner. A mí también, sí, sí. Y él ahí justamente abre ese tema diciendo que una de las pretensiones más antiguas de la humanidad, míticas, digo yo, es la omnipotencia. Esto está en Platón, vos lees el Banquete y el Fedro, y para un griego de esa época no hay nada peor que
estar en manos del amor y del deseo del otro, te crea una incertidumbre, una inseguridad, una dependencia, nunca sabes qué va a pasar, se puede ir con otra, te puede dejar de querer, te puede meter los cuernos, todo esto que vos decías recién. Sí, sí, eso pasa. Ahora, si vos pretendés tener el control todo el tiempo, eso con el deseo no tiene nada que ver. ¿Me entendés? Es decir, si no sos capaz de, voy a decir una frase de telenovela, pero a mí me gusta, de entregarte por amor, y un poco a la manera de lo que cuenta Barthes en el discurso amoroso, ¿no? Vivir la incertidumbre de qué va a pasar con eso. Te puede ir bien, te puede ir mal, podés descubrir que el otro es un sátrapa, que te equivocaste radicalmente, una desilusión espantosa. Pueden pasar tantas cosas. This is life. Claro. This is life. O sea que lo que vos me estás diciendo entonces es subrayando la importancia de que el adulto se satisfaga como adulto con otro adulto y Claro, que la direccionalidad de ese deseo, de esa búsqueda de satisfacción no esté centrada en el niño como objeto. Eso decía, exacto. y que eso no excluye el hecho, por ejemplo, de que la pareja pueda ser homosexual y que el Por niño... supuesto. Ajá, El amor y el deseo circulan de múltiples maneras. Lo importante es que sea, ni siquiera que se satisfaga. Yo qué sé si se satisface. A veces sí, a veces no. Incluso ni tiene importancia. Después se verá, digamos, no sé, qué pasa dentro de la pareja, es otro tema. Pero me refiero al nivel de circulación del deseo. De ahí cae, cuando Lacan dice somos caídos del deseo del otro. A mí esto me encanta, porque es como la caída de un fruto maduro, ¿no? Yo que ahora tengo, gracias a la pandemia, empecé a hacer mi huerta. Pero dijiste Cuando veo, esa frase y me hiciste acordar a Joyce. mirá vos, claro, claro, ¿qué tal? Bueno, yo te hablo de algo Del fruto de tu bastante, huerta, que también debe estar buenísimo. claro, claro, yo te hablo de algo bastante más prosaico que son los tomates cherry, digamos, ¿no? Cuando veo que se empiezan a poner coloraditos, digo, qué fantástico, ¿viste? Pero esa es mi relación con el tomate cherry, no intervino nadie más, qué sé yo, bárbaro. Pero con un hijo, no, porque si no el hijo queda convertido en objeto, y diría más, objeto de consumo. Tener hijos on demand, hacer una sociedad para fabricar hijos, como dice François Ansermet, ¿no? Un famoso psiquiatra, psicoanalista y genetista francés. Tiene un libro que se llama La fábrica de hijos. Actualmente, gracias a los laboratorios y a toda una serie de técnicas muy avanzadas, se pueden fabricar hijos. A mí eso me parece aterrador. A lo mejor estoy muy atrasada en el tiempo y debo modernizarme, pero yo siempre hago la diferencia entre los humanos que tenemos hijos y los animales que tienen cría. Agregaría y las máquinas o las fábricas que tienen productos, que fabrican cosas. Entonces, ese estatuto intermedio del humano, que no es, parafraseo a Aristóteles, no somos ni animales ni dioses. Yo diría, no somos ni animales ni máquinas. Estamos desamparados ante una enorme cantidad de cosas. El amor, sea cual fuere su forma, nos pone en una situación de intemperie, de dependencia, de incertidumbre, de no omnipotencia, de no manejar todos los hilos. Sí, es cierto. Querer manejar todas las variables es, me parece a mí, no sé, es como la sentencia de muerte de la especie humana tal como nosotros la conocemos, ¿no? Muy interesante, Diana, qué tema amplio, ¿no es cierto? Porque, claro, bueno, o sea, filiación, el corazón ahí de la transmisión de la filiación, de la parentalidad, del deseo, introducirlo en la ley humana, ¿no es cierto? Al hijo.
¿Y a vos se te ocurre, digo yo, para ver si lo podemos enganchar de alguna manera, pero no hace falta, porque ya al pensarlo lo estamos enganchando, es Spinoza? Digo, yo pensé en un momento cuando hablabas del cuerpo, esa cosa del cuerpo, Ah, ¿viste? Spinoza, ¿no? Pero bueno, sí, yo leí, Spinoza, estás preparando vos un seminario sobre Spinoza, por eso te saco el tema. sí, sí, te cuento, voy a dar un seminario de 4 clases en marzo. Ya tengo casi el cupo completo, me Ajá. quedan poquitísimos lugares, pero estoy muy contenta, muy, muy entusiasmada, volviendo a Spinoza, que es un amor mío crónico, diría. Hace, no sé, 25 años que yo trabajo Spinoza, leo, enseño, escribo sobre Spinoza y demás. Bueno, mi próximo libro, si Dios quiere y logro darle forma, es sobre Spinoza, y este seminario va a ser un poco el testeo de algunas hipótesis sobre Spinoza. Pero yo mencioné antes Spinoza con respecto al tema de la lectura, Martín, Cierto. porque quisiera retomar un momentito por Claro, ahí, claro, claro. porque yo creo que el Tratado Teológico Político, que es una de las obras importantísimas, centrales de Spinoza, que de hecho es la única obra que se publica en vida de Spinoza, pero él no pone su nombre al cohete, porque rápidamente todos se apiolaron de que él era el autor, pero digamos, él sabía que estaba poniéndose en una situación sumamente peligrosa. Esto va como anticipo del seminario para quienes vayan a participar. El Tratado Teológico Político es una lectura extraordinaria, fina, sutil, compleja del texto bíblico. Uno diría, pero un poco, como no es que Spinoza era un ateo, lo echaron de la sinagoga, le hicieron el jerem, lo que mal se conoce como excomunión, no es comunión porque en el judaísmo no hay comunión, pero bueno, jerem es la expulsión, la maldición, ¿no? Fuera de aquí. A los 24 años, no había escrito nada todavía el chico. Pero, de hecho, el Tratado Teológico Político es su manera de responder como el equivalente de la apología de Sócrates, ¿no? Es como su respuesta a las acusaciones del tribunal que lo expulsa, que lo maldice y qué sé yo. Lo interesante es que, y esto es anticipo exclusivo, que lo que él postula ahí, y lo hace, no es que lo dice solo, sino que lo dice y lo hace, es que nadie es dueño del texto. Nadie es dueño del texto. Y por lo tanto, cualquier lector que esté adecuadamente preparado y munido de los conocimientos que corresponde del idioma original, de las circunstancias históricas, etcétera, 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 tiene derecho a entrarle al texto y de leer por su propia cuenta. Es decir, Spinoza es un bar mitzvah. A mí me parece genial esta postura, porque lo que está demostrando acá es algo que yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo y que seguramente saqué en gran parte de mis estudios sobre Spinoza. No hay textos sagrados y no hay textos religiosos. Lo religioso es la lectura. Hay lectores religiosos que pueden leer a Marx, a Freud, a Lacan, a cualquiera de una manera religiosa, es decir, creer que ese texto tiene un sentido único, completo, absoluto, cerrado, al cual hay que reverenciar, como si hubiera algún sentido literal. Ningún texto tiene sentido literal. Todo texto está dado a la interpretación. Esto es lo que viene a decir Spinoza, más ni menos. Y yo creo que esto es lo que quiere decir ser un lector, es decir, ser un intérprete. Y lo voy a ligar un momentito con el tema de la filiación y de la transmisión. Uno transmite como padre, o como madre, o como abuela, o como bobe, que soy yo, supuestamente determinados contenidos y después se da cuenta de que eso que transmitió o que creyó que transmitía no es lo que el otro recibe.
Y que los hijos, los nietos, los alumnos, hacen otra cosa con eso. ¿Entendés? Entonces, un heredero es por definición un lector, un intérprete. Amasará en su propia, meterá en su propia procesadora, digamos, todos esos ingredientes y verá qué es lo que puede hacer con eso de la mejor manera posible que les sirva para su vida. ¿Entendés? Entonces, yo creo que el tema que vos bien señalaste al principio de la lectura es fundamental. Si uno se posiciona como lector, esto tiene dos condiciones, y me voy a Hannah Arendt. Herencia es lo que se recibe y se cuestiona. Pero si no lo recibís, y no te metés con eso, y no te involucrás, y no sentís que te concierne, no hay nada que cuestionar. Ahora, si no lo cuestionás y crees que eso tiene un sentido único, absoluto, que cae sobre tu cabeza como una espada de Damocles, entonces estás aplastado. Es como la frase de Goethe, lo querés, sabrás de ganártelo. Porque lo que no te ganes lo cargarás como un peso toda la vida. Y yo creo que en este sentido, Spinoza es un maestro absoluta y totalmente ineludible. Impresionante, es muy interesante. Nombrás a Hannah Arendt y rápidamente pensé en el libro de Deleuze sobre Spinoza, el libro de Deleuze. Y en ese librito, Las cartas del mal, tan interesante, ¿no? La correspondencia de Spinoza con Blienberg. Con Blienberg, sí, sí, sí. Que, bueno, nada, es impresionante los argumentos que aparecen ahí en relación al concepto, bueno, no sé si decir concepto, a la noción del mal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, la correspondencia de Spinoza es en sí, no me acuerdo quién fue el autor que dijo que la correspondencia de Spinoza era una de las obras maestras de la literatura. Ajá. La correspondencia, La olvídate de la correspondencia. ética, del tratado teológico, pero la Mm. correspondencia sí, porque ahí dice cosas que no están en sus Claro, otras claro. obras, ¿no? Como si fuera una especie de coartada, digamos, para no publicar determinadas cosas, pero sí decirlas a algunos interlocutores muy selectos, obviamente, donde puede explayarse con un poco más de libertad o menos censura, ¿no? Claro. Sí, esa compilación que hizo Deleuze, que seleccionó la correspondencia entre Spinoza y Blienberg sobre la cuestión del mal, es, bueno, fascinante. Borges tenía adoración por esas cartas, ¿no? Son muy, muy interesantes, muy interesantes. Y Ana, ¿y cómo hace la gente para inscribir? Me decías que tenías pocos cupos ya, pero por si queda algunos, por tus redes sociales, ¿te contacta o de algún otro modo? Sí, dianasperling@gmail.com o se meten en mi página web, dianasperling.com, o en Instagram, @dianasper, y ahí van a ver la información. Así que sí, los poquitos cupos que quedan, por supuesto, están abiertos para quien tenga interés. Por supuesto, va a ser solo una pequeña puerta de entrada, porque Spinoza en 4 clases es como, nada, como hacer toda la nouvelle cuisine en 2 horas, digamos. Claro. Yo soy una cocinera amateur, pero me gusta mucho, mucho la cocina. Ajá. Uno no para de leer y de enterarse de nuevas recetas, nuevas técnicas, nuevos productos y demás. No se termina nunca. Pero como no se termina nunca, está bien empezar alguna vez y por algún lado. Bueno, y momentáneamente, por ahora nomás, vamos a, no sé si a terminar, pero suspender nuestra conversación por un ratito hasta la próxima, Diana. Puntos suspensivos.